hablando de cómo crece la fe. Estamos hablando que crece por leer la palabra de Dios y también la fe crece por la oración. Vamos a leer en San Mateo capítulo 7, versículo 14. Dice, cuando llegaron al gentío, Jesús y algunos que estaban con él, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, enojándose porque los discípulos no lo habían podido sanar, no solamente Dios quería sanarlo, sino que los discípulos lo sanen, dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos de Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada le será imposible. Pero este género de demonio no sale sino con oración y ayuno. Entonces, la oración y el ayuno son fundamentales para tener más poder de Dios y para que demonios grandes, porque hay distintas categorías de demonios, este género de demonio, dice, este era un demonio poderoso, hay categorías demoníacas, este solamente sale con la oración y el ayuno. Y ellos habían tenido poca fe, los apóstoles, y no lo habían podido sanar. Pero Jesús venía de orar, de ayunar. Él se había sometido a la misma categoría de los hombres. Había dejado su segunda persona de la Trinidad a un costado y se hizo un hombre, y con el mismo poder del Espíritu Santo que estaba a disposición de todos nosotros hoy y en esa época también de los apóstoles, él expulsó al demonio, pero él hacía oración y ayuno. Entonces, ¿cómo podemos tener esa clase de fe para expulsar demonios poderosos? Con oración y ayuno. Y oración y ayuno son dos cosas que hacen crecer nuestra fe. La oración porque es tener una experiencia personal con Dios. Así podemos conocer más personalmente a Dios, en quien descansa a fin de cuentas toda la fe. Y el ayuno porque al no depender de las cosas materiales, nos hace depender más de Dios y ejercita así nuestra fe. En Marcos 9, 23, 29, el relato paralelo a la liberación del muchacho endemoniado, Jesús le dice al padre del muchacho, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El padre creía lo suficiente como para pedir ayuda a Jesús, pero es consciente que no tiene tanta fe para estar seguro de que su hijo sanaría. Y con gran simpleza e ingenuidad exclama, creo, dice, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces Jesús lo sana al hijo, y ahí la fe del hombre creció y ya estaba preparado para otras cosas más. Tal vez él se hizo un discípulo de Jesús y comenzó también a orar por personas que estaban como su hijo y empezaron a sanarse. Porque la fe viene también por la oración, por el ayuno y por ver. Cuando Jesús hace algo, entonces eso que uno está viendo le va aumentando la fe. Entonces es lo mismo que podemos hacer nosotros, orar a Dios y pedir más fe. Señor, aumentanos la fe, y Dios nos va a poner en circunstancias en las cuales tal vez haya alguien que querramos mucho, o una persona, un vecino o alguien que esté enfermo, y podemos tener la alternativa de ir a orar. Y cuando veamos que Dios los sana, porque Dios dice que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán, entonces nuestra fe aumenta. Y ya desmistificamos a los super santos que leíamos en las revistas mexicanas, que habían hecho 1 o 2 milagros en su vida,
y vemos que los milagros es algo de todos los días y que todos los días podemos orar por personas y Dios responde. Entonces nuestra fe va aumentando cada día más, y al ver cómo Dios responde una y otra vez, nuestra fe va aumentando. Entonces también la fe crece por el ejercicio de ella. Dice San Lucas capítulo 17, versículo 14, que unos leprosos fueron a Jesús a pedirle que él, digamos así, les quite la lepra. Entonces Jesús dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes de que están sanos. Había una ceremonia que tenían que hacer. Una vez que quedaban sanos los leprosos, tenían que mostrarse a los sacerdotes y entonces los sacerdotes los declaraban sanos, les daban un certificado. Y entonces ellos, siendo leprosos, fueron a los sacerdotes a decir que estaban sanos. Eran 10 leprosos y tuvieron fe, y mientras iban, seguían con la lepra, y mientras iban, seguían con la lepra, y mientras iban, la lepra se empezó a ir, y llegaron sanos a los sacerdotes. O sea que pusieron, digamos, fe en la palabra del Señor. El Señor dice: vayan, ya están sanos. Y ellos seguían leprosos, y iban yendo, caminando, siendo leprosos, a decir a los sacerdotes que estaban sanos. Y entonces se sanaron. La fe fue puesta en práctica y la fe crece por el ejercicio de ella. Entonces, también Josué 1:3, Dios le había entregado a Josué toda la tierra de Palestina, de lo que es hoy Israel, se la había entregado en sus manos. Ahora, él dice que Josué tuvo que poner la fe, día tras día. Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, y yo te voy a entregar toda la tierra que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, él tenía que tener fe, atacar a una ciudad, estar mezclado, digamos así, porque ustedes se acuerdan de esas luchas cuerpo a cuerpo con espada. Él podía morir en cualquier momento, pero no podía morir porque Dios lo iba a guardar, lo estaba guardando. Y entonces, bueno, terminaba de tomar una ciudad y tenía que empezar con otra, y tenía que empezar con otra. Entonces Josué tenía que ir avanzando paso a paso, y la conquista iría de acuerdo con su propia determinación de avanzar en fe. Así ocurre con nosotros. Si actuamos de acuerdo con el tamaño de nuestra fe y damos un paso al comprobar que Dios sí responde, entonces podemos continuar con otro paso y obteniendo más y más, entre comillas, de la tierra prometida de Dios para nosotros. Uno tiene que ir y esforzarse, y va a ir creciendo cada vez más. Cada victoria que tenía Josué era más fe que Dios le daba para seguir conquistando. Y entonces fe no es solo creer lo que dice la palabra de Dios, sino que es actuar basándose en lo que dice la palabra de Dios. Y mientras más actúes basándote en la palabra de Dios, ejercitarás tu fe y ella va a ir creciendo. En Marcos 9, 23, 24, el padre no tenía mucha fe, pero usó la poca fe que tenía, aquel que tenía el hijo que estaba endemoniado. Y con toda seguridad, al ver el resultado de esa poca fe y ver la liberación de su hijo, estaría más dispuesto a creer y a confiar más en el poder de Jesús en la próxima oportunidad. El ejercicio de la fe siempre implica el riesgo de fracasar. Por ese temor, muchas veces los cristianos no se animan a orar por los enfermos, a confiar en Dios para nuestra propia sanidad, o confiar en la solución divina para un gran problema. Entonces prefieren no orar. Pero si oramos, pasan cosas, y si no oramos, no pasan. Si actuamos basados en la palabra de Dios, ungimos con aceite a los enfermos se pueden sanar. Si ponemos las manos sobre los enfermos se pueden sanar. Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9,
dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe en la obra de Jesús, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, en el cual ustedes se alegran, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, a veces tenemos pruebas con nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe a veces es probada con fuego. A quien amáis, a Jesús, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El alma se salva, nos salvamos por la gracia de Dios, por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo. Y aquí lo está diciendo Pedro: ustedes aman a Jesús aunque no le han visto, en quien creyendo, teniendo fe, dice, se alegran con un gozo glorioso, habiendo obtenido el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es algo maravilloso. Y según la palabra de Dios, habla que la salvación es por fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, ahora nuestra fe no podrá ser sometida a prueba si no la ejercitamos. Y si nunca la ejercitamos, tu fe nunca podrás comprobar la fidelidad de Dios y que tu fe sí funciona. Ejercita tu fe y ella va a ir creciendo más y más. Vamos a ir a una pausa y continuamos.